¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien de salud. En esta ocasión vamos a desarrollar la experiencia integrada número 7 que corresponde al primer y segundo año de secundaria. En esta ocasión trabajaremos la actividad número 9. No te olvides, alista tus materiales porque empezamos. El título de la actividad es Calculamos áreas presentes en la cocina mejorada. Hola, en la actividad anterior diseñamos una cocina mejorada para evitar la contaminación al interior de las viviendas. Ahora calcularemos la cantidad de ladrillos necesarios para construir una estructura base de la cocina mejorada. De este modo reflexionaremos sobre la necesidad de realizar cálculos cuando planteemos nuestras soluciones creativas para el bienestar familiar. Comencemos. Leemos la siguiente situación y respondemos las preguntas. La familia de Luis está preocupada por el humo que se produce al cocinar con fuego abierto. Luis decide investigar qué alternativas de solución existen para no contaminarse en el interior de su vivienda y encuentra un manual de Foncodes que explica cómo instalar la cocina mejorada Carali. En el manual lee que se requiere construir una estructura para la base de la cocina que está compuesta por 3 hileras de ladrillos pandereta de 9 por 11 por 23 centímetros aproximadamente. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Acá, estimados estudiantes, nos dan la imagen de la estructura de la base que necesita construir Luis y su familia. Como puedes observar, la base está formada por 3 hileras de ladrillos y las dimensiones son las siguientes: 1,20 metros de largo, 60 centímetros de ancho y 30 centímetros de altura. Correcto, entonces con esta información empecemos. Comprendemos el problema, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué desean hacer Luis y su familia? ¿Por qué lo harán? Desean investigar alternativas para no contaminar el interior de su vivienda, por lo que averiguan cómo instalar una cocina mejorada Carali. La imagen te la estaré dejando para que tengas una mejor idea de cómo son estas cocinas. Número 2. ¿Qué entiendes por cocina mejorada? La cocina mejorada tiene una cámara de combustión hecha con material refractario, cuenta con un aislamiento térmico para las cenizas, una abertura para el suministro de combustible y otra abertura para la remoción de cenizas. Las ollas se insertan en la losa de concreto y tienen una chimenea de metal. Número 3. ¿Cuáles serán las características de la estructura base? La cocina mejorada Carali se debe construir sobre una base. Esta base de la cocina está compuesta por 3 hileras de ladrillos pandereta y las medidas de estos ladrillos pandereta son de 9 por 11 por 23 centímetros aproximadamente. Número 4. ¿Qué figuras geométricas observas en las caras laterales de la estructura base de la cocina y en un ladrillo pandereta? Represéntalo con dibujos. Como puedes observar, aquí hemos hecho la gráfica de un ladrillo con sus respectivas medidas y también de una de las caras de la estructura de la base. Ambos gráficos, tanto el ladrillo como una de las caras laterales, tienen semejanza con lo que son los primas rectangulares. Tienen largo, tienen ancho y también tienen altura. Seguimos, número 5. ¿Qué dimensiones tienen las caras laterales de la estructura base de la cocina? Volvemos a repetir, la estructura base de la cocina tiene 1,20 metros de largo, 60 centímetros de ancho y 30 centímetros de altura. Y las medidas de un solo ladrillo de pandereta son 23 centímetros de largo, 11 centímetros de ancho y 9 centímetros de altura. Estas son las medidas que nos están proponiendo en la situación significativa. Las dimensiones de las caras laterales, si separamos, queridos alumnos, si separamos esta estructura de la base en caras, tendríamos 2 caras del frente
que vendrían a ser estas dos caras laterales, que son la cara del frente y la cara posterior, y las medidas serían pues las siguientes: 60 centímetros de largo, 30 de altura, y le hemos colocado un ancho de 11 centímetros porque es el ancho de cada uno de estos ladrillos. Como puedes observar, es una medida que nos han dado, y la cara delantera como la cara posterior son de iguales medidas. Acá tenemos dos caras. También tenemos las dos caras laterales, que vendrían a ser de 120 centímetros. Hemos convertido, porque acá la medida, como puedes observar, dice 1,20 metros, pero esta medida de 1,20 metros lo hemos convertido a centímetros. De altura tienen 30 centímetros y de ancho 11 centímetros. Entonces son dos caras del frente, una cara del frente, una cara posterior y dos caras laterales. Pregunta: ¿qué dimensiones tienen las caras de ladrillo pandereta? Represéntalo con dibujos. Entonces nuevamente hacemos la representación del ladrillo pandereta. Este tiene 23 centímetros de largo, 11 de ancho y 9 centímetros de altura. Ejecutamos la estrategia o plan. Pongamos en práctica el procedimiento que has propuesto. Recuerda que puedes resolverlo de muchas maneras. A continuación presentamos algunas propuestas que te pueden ayudar. En lo que nos están planteando, nos van a presentar dos propuestas y vamos a revisar cada una de ellas. Propuesta 1. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. Número 1. Observamos las caras de la estructura, luego identificamos sus dimensiones. Número 2. Graficamos las cuatro caras de la estructura base en su interior. Graficamos una de las caras del ladrillo hasta intentar cubrirla. Entonces, estimados estudiantes, acá tenemos la imagen que presenta tanto la cara delantera como la cara posterior. En la cara delantera, como puedes observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ladrillos, y luego tenemos medios ladrillos. Si hacemos la contabilidad, obtenemos 7 ladrillos y medio en la cara delantera, y en la cara posterior también tenemos 7 ladrillos y medio. Por lo tanto, se utilizarán tanto en la cara delantera como en la cara posterior 15 ladrillos en total. Aquí hemos hecho la siguiente operación: 7 ladrillos y medio por cada cara, lo multiplicamos por 2 y eso nos da 15 ladrillos en total, que estamos necesitando para la cara delantera y posterior. Luego pasamos a las caras laterales. Aquí observa que en la base hay 5 ladrillos, en la segunda fila 5 ladrillos y en la tercera fila también 5 ladrillos. Entonces aquí se necesitan 15 ladrillos para una de las caras laterales. En ambas caras serán 30 ladrillos. Entonces aquí estamos respondiendo que se necesitan 15 ladrillos por cada cara. Son dos caras, 15 por 2, 30 ladrillos. Por lo tanto, se necesitarán en total 15 de la cara superior, 15 ladrillos de la cara delantera y posterior, más 30 ladrillos de las caras laterales. En total estaríamos necesitando 45 ladrillos. Respondemos las siguientes preguntas. Los ladrillos cubren toda la superficie. ¿Por qué? Bueno, los ladrillos solo cubren las paredes laterales, ya que en la parte superior debe ir la cocina. Aproximadamente cuántos ladrillos se requieren para construir la estructura base. De acuerdo a la estructura que nos están proponiendo, se necesitan 45 ladrillos para poder formar la base. Ahora nos plantean una segunda propuesta, la propuesta número 2, que vamos a darle también lectura. Estimamos la cantidad de ladrillo haciendo uso de áreas. Número 1. Identificamos las 4 superficies laterales de la estructura base y la cara del ladrillo, que será parte de la cara lateral de la estructura base de la cocina. Luego los dibujamos y anotamos sus dimensiones. Entonces aquí
estimado estudiante, quiero que por favor que prestes atención a cuál es el procedimiento que vamos a desarrollar. Aquí tenemos una cara del frente, una cara lateral, luego una cara posterior y la segunda cara lateral. En total tenemos representado gráficamente las 4 caras de la estructura base. Luego también tenemos la representación del ladrillo. Número 2, calculamos el área total de la estructura base y el área de cada ladrillo que se verá en la superficie lateral de la estructura base. Entonces, como te estaba diciendo, las medidas de las caras delantera y posterior son de 30 por 60 y de las laterales de 120 por 30. Entonces vamos a proceder a calcular el área correspondiente. ¿Correcto? Entonces tenemos que para el área 1, que es igual a largo por ancho, ya que se trata de un rectángulo, vamos a calcular cuál es el área. Tendríamos 120 centímetros por 30 centímetros y acá es área 1, vamos a escribir área 1, correcto, y el área 1 multiplicando 120 por 30 tenemos 3600 centímetros al cuadrado. Ahora procedemos a calcular el área número 2. De igual manera es largo por ancho y multiplicamos 60 por 30. Entonces el área 2, multiplicando estas dos cantidades, tendríamos 1800 centímetros al cuadrado. Lo que vamos a hacer es sumar el área 1 y el área 2. Es decir, vamos a sumar 3600 más 1800. Y eso nos da un total de 5400 centímetros al cuadrado. Pero como puedes observar, esta sumatoria corresponde al área 1 y al área 2. Pero en el área 3 y el área 4 va a dar exactamente el mismo resultado, porque tienen las mismas medidas. Entonces vamos a escribir esto: el área total es igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. El área 1 y el área 2 suman 5400. El área 3 y el área 4 también suman 5400. Sumando ambas cantidades tendríamos 10.800 centímetros al cuadrado. Esa sería el área total. Correcto, entonces ahora pasamos a calcular el área de ladrillo, de una de las caras de ladrillo. Como nos han dado las medidas, el área de ladrillo de una de las caras es de 23 de largo por 9 de altura. 23 por 9 es 207 centímetros al cuadrado. Entonces, número 3, para poder averiguar cuántos ladrillos entran aproximadamente en la cara lateral de la estructura base, podríamos realizar lo siguiente. Nos proponen esta expresión, que es el número de ladrillos que vamos a necesitar, es igual al área total de la estructura base entre el área de la cara de ladrillo. El área total que nosotros hemos calculado es de 10.800 centímetros al cuadrado. Este es el área total de las 4 caras, no te vayas a olvidar. Y el área de una cara de un ladrillito es de 207 centímetros al cuadrado. Entonces hacemos la división correspondiente: 10.800 centímetros al cuadrado entre 207 centímetros al cuadrado, y esto es aproximadamente 52,17 ladrillos,
Quiere decir que aproximadamente vamos a necesitar 52 ladrillos. Esto es una aproximación. Pasamos a la pregunta 4. Respondemos la pregunta inicial: ¿cuántos ladrillos pandereta necesitarán Luis y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Coincidieron las dos respuestas. ¿Por qué? Estimados estudiantes, en la propuesta número 1, como hemos podido observar, se necesitan 45 ladrillos. Los hemos contado de acuerdo a los ladrillos que se necesitan en cada una de las caras. En la propuesta 2 hemos utilizado un procedimiento diferente, aplicando la fórmula del área, y hemos sumado las diferentes áreas y hemos obtenido que se necesitan 52 ladrillos aproximadamente. ¿Por qué no coinciden? Porque vamos a pasar a esta imagen para podértelo explicar un poco mejor. Porque cuando se calcula el área total, correcto, aquí cuando se calcula el área total de las caras de la estructura base, también ten en cuenta que se está midiendo lo que se ha utilizado de cemento. Correcto, entonces no solamente son los ladrillos, sino también lo que se ha necesitado para poder unir estos ladrillos que viene a ser el cemento. Entonces eso también pasa a ser parte del área. Por eso es que aquí se van a necesitar mucho más ladrillos, porque se está tomando, como te repito, el cemento para unir estos ladrillos. Por eso, en ambos casos, de acuerdo, es una cantidad aproximada. Lo que yo te podría indicar es que se van a necesitar entre 45 y 52 ladrillos. La respuesta, una respuesta digamos más acorde con lo que nos están preguntando, es que vamos a necesitar una cantidad de ladrillos que está entre 45 y 52. ¿Correcto? Muy bien. Reflexionamos sobre el desarrollo. Número 1. ¿Cuál es la importancia de la cocina mejorada? Respondemos: la importancia se debe a que la cocina tiene un sistema de aislamiento térmico que permite conservar el calor, también permite almacenar las cenizas, conserva el calor debido a que están hechas a través de un sistema refractario que tiene, además de contar con una chimenea para expulsar el humo, y de esta forma la casa no se llene de humos tóxicos. Número 2. ¿De qué otra manera puedes estimar la cantidad de ladrillos que serán necesarios para construir la estructura de una cocina mejorada? Bueno, una forma un tanto diferente que podemos utilizar es medir lo que viene a ser el área 1 y el área 2, ¿cierto? De largo, como hemos visto, es de 120 metros, y el área 2 de una de las caras, digamos la cara delantera, es de 60 centímetros. Entonces aquí tenemos dos caras. Recuerda que la estructura base tiene 4 caras, pero solamente vamos a utilizar 2 de ellas, un largo y un ancho. Sumamos 120 más 60, esto nos da 180 centímetros por la altura, que es 30, y esto nos da 5400 centímetros al cuadrado. El área de la cara de ladrillo es de 23 por 9, vamos a calcular el área de un ladrillito, y esto es 207 centímetros al cuadrado. El número de ladrillos para el área 1 y el área 2 vamos a calcularlos dividiendo 5400 entre los 207 que hemos calculado, y esto nos da aproximadamente 26 ladrillos. Pero estos 26 ladrillos, por favor, quiero ser claro que estos 26 ladrillos son solamente para la cara 1 y la cara 2, el área 1 y el área 2. Pero como nuestra estructura base tiene 4 áreas, para toda la base vamos a necesitar el doble, 26 por 2, 52 ladrillos aproximadamente. Es una forma un poco diferente a lo que nos habían planteado en la propuesta 2.
Número 3. Observa nuevamente el video Áreas de figuras planas que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje y con lo que has trabajado responde. ¿Qué entiendes por unidad cuadrada y qué unidades te permiten medirla? Estimados estudiantes, es importante que revisen los diferentes recursos que se presentan en esta experiencia. Nosotros respondemos, después de haber observado el video, respondemos lo siguiente: se entiende por unidad cuadrada a la unidad de medida, que es el resultado de multiplicar dos unidades iguales, que pueden ser, por ejemplo, centímetros, metros, decímetros, pulgadas, etc. Podemos utilizar las unidades de medida como los múltiplos y submúltiplos del metro. ¿Qué propiedades geométricas te permiten calcular las áreas de cuadriláteros? Nosotros respondemos: se calcula a partir de los lados del cuadrilátero. Es el producto de la base por la altura y de esta forma nosotros podemos calcular el área correspondiente. 4. Explica cómo se obtiene la propiedad que permite calcular el área del rombo de un romboide y de un rectángulo. Lo que nos están pidiendo en esta pregunta específicamente es que nosotros demostremos cómo es que se desarrollan, cómo es que finalmente podemos llegar a estas fórmulas de los cuadriláteros, es decir, cómo es que se demuestra el área del rombo, el área del romboide y el área del rectángulo. Vamos a hacer en este video la demostración del área del rombo de la siguiente manera. ¿Correcto? Entonces nosotros sabemos perfectamente que el área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Es decir, la diagonal mayor, aquí lo podemos señalar como AC, por la diagonal menor, EB, y lo dividimos entre 2. Nosotros conocemos a esta expresión como el área del rombo, pero nos piden que demostremos cómo es que se obtiene esta fórmula. Pues bien, vamos a hacer lo siguiente. El área del rombo también las podemos expresar como el área del triángulo AEB más el área del triángulo EBC. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Entonces el área del rombo, le voy a poner R, es igual el área del triángulo AEB, que es el triángulo que está en la parte superior, como nosotros sabemos, es igual a base por altura, es decir, la base EB por la altura, que viene a ser OA, es esta altura que estoy señalando, y lo dividimos entre 2. Ahora, el otro triángulo, el triángulo que se encuentra en la parte de abajo, el triángulo EBC, es exactamente el mismo que el de la parte superior. Por eso es que a esta área del rombo la vamos a multiplicar por 2, ya que el área del triángulo superior es la misma área del triángulo inferior, por eso es el doble. Luego seguimos en esta demostración, simplificamos el 2 que está arriba con el 2 que está abajo y decimos que el área del rombo es igual a EB por OA. Pero OA, estimados estudiantes, OA es la mitad de el segmento o de la diagonal AC. Vuelvo a repetir, OA es la mitad de AC. Entonces vamos a poner, en lugar de poner OA, vamos a poner AC dividido entre 2. Y de esta forma, como puedes observar, el área del rombo es igual a AC por EB
dividido entre 2, que justamente es lo que habíamos nosotros planteado al comienzo. Lo que acabamos de hacer es la demostración de cómo es que se obtiene el área del rombo. Te dejo para que tú investigues cómo hacer las demostraciones del área del romboide y el área del rectángulo. Solamente te voy a dar un tip. Ten en cuenta que el área del romboide y el área del rectángulo ambos son base por altura. Es decir, las demostraciones van a ser muy idénticas, ¿correcto? Entonces eso por favor, para que tú también puedas desarrollar esta demostración. Seguimos. ¿Qué importancia tiene conocer las características y elementos de las figuras geométricas para determinar su perímetro y áreas? Sustenta con ejemplos. En el caso de los cuadriláteros es importante recordar que se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Determina la longitud de sus lados para calcular el perímetro y el área. En el caso de los cuadriláteros, como por ejemplo los paralelogramos, estimados estudiantes, es importante poder conocer las medidas o dimensiones de sus lados. Como tú sabes, el área del cuadrado, es una figura de 4 lados, los 4 lados son iguales y su área es igual a lado por lado o también lado al cuadrado. Si el lado de este cuadrado mide 5 centímetros, entonces nosotros podemos decir 5 por 5 o lo que es igual a 5 al cuadrado, obteniendo 25, y las unidades también van elevadas al cuadrado. Correcto, acá tienes entonces un pequeño ejemplo de cómo calcular en este caso el área de un cuadrado. Finalmente lo que te piden es evaluar los avances que has tenido en el desarrollo de esta actividad. Correcto, si representaste correctamente las características y los atributos medibles de objetos con cuadriláteros, si expresaste con dibujos y lenguaje geométrico, si clasificaste los cuadriláteros según sus propiedades, si has empleado estrategias, recursos o procedimientos, y si has planteado afirmaciones sobre las relaciones y propiedades haciendo uso de los ejemplos. Es importante que todo lo que nosotros venimos revisando en este video, de acuerdo, tú lo desarrolles correctamente. Puedes revisar el video las veces que requieras para poder entenderlo. También te voy a dejar el archivo en PDF para que te puedas ayudar y en la visualización de este video. Regálalos un like, suscríbete y compártelo con tus compañeros, que también les puede ser de mucha utilidad. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Soy el profesor Manuel Campos TC. Saludos.